woman walking down the street, pretty woman. Hola, ¿cómo están? Buenas, Aquí buenas, otra vez. Está la señorita Jenny. ¿Cómo está mi gente hermosa? Bueno, ahora venimos. Lo prometido es deuda. Exacto. Y aquí está la perdedora. Perdí. Yo con el gordo casi nunca pierdo, pero con usted casi siempre pierdo. Así es que no siempre es de ganar, ¿verdad? Hay que saber perder y ganar, pero también perder. Claro Así que, es que se pierde. estamos aquí para hacerles el video que les dijimos. Vamos a hablar de cómo fue Nuestra nuestra infancia. infancia. Así es que vamos a comenzar. Ajá. Nos vamos a Vaya. poner cómodas porque esto va a empezar. Así es, ¿verdad? Sí, y miren, pueden ver aquí, ¿verdad? Tenemos nuestro Pancarta, nuestro pancartita. trabajo. Ajá. Está bonito, como que alegra un poquito, ¿verdad? Sí. La pared. Suscríbanse, mi gente. Aquí también. Suscríbanse. Compartan también, ¿verdad? Y pues sin más preámbulos, comencemos porque esto se... Vale, esto se va a descontrolar. Ok, hablando de nuestra infancia, ¿verdad? La primera pregunta donde ella se va ahí a hablarnos Como de ella es como el arranque, ¿verdad? Ajá, De toda ella va a la dar pauta situación. para Ajá. todo. Es ¿de qué edad usted se acuerda de su infancia? O sea, los recuerdos desde qué edad usted diga, de los De ahí 4 me me acuerdo, acuerdo, ajá. desde tal edad me acuerdo yo. Cuénteme. Pues mire, tal vez no voy a ser tan específica en la edad porque quizás no voy a decir 5 años exactos, Ajá. pero sí yo recuerdo que como de los 5 años para allá, porque bueno, yo soy la primera hija, yo soy la primera hija de mi mamá tuvo 7 hijos, pero yo soy la primera, entonces yo me crié con mi abuela, o sea, mi papá, mi mamá, mi abuela, éramos cuatro personas, 5 personas. No, perdón, 4. Mi abuelo, porque no tenía abuelito, pues ya. Mi abuelito, pues. Pero aquí viene lo bonito, porque mi abuela, ella se casó, pero con el papá de sus hijos. Ujú. Y luego, él murió. Y mi abuela, eso contaba mi mamá, ¿verdad? Ajá. Que mi abuelo murió. Y entonces mi abuela se volvió como a juntar, ¿verdad? Otra Con pareja. el que yo, pero ya no era el papá de mi papá, ¿no? Que era el padrastro de mi papá. Yo recuerdo que tenía como 5 años y mi hermano ya tenía 2 años, pues entonces éramos 5. Aquí Ajá. empiezan los recuerdos. Éramos ya mi hermano, yo, mi mamá, mi papá, mi abuelo y yo. Ujú. Entonces vivíamos todos en la misma casa. Por cierto, esa casa está en el Rosario, cerca de donde vamos, a donde la A hermana grabar. Arely, Ajá. arriba, como otro tanto, Ujú. arriba, porque yo me crié en ese cantón, es un cantón del pueblito de Júcuta. Entonces vivíamos todos ahí, mi hermano tenía 2 años, yo tenía 5, porque él y yo nos llevamos 3 años. Entonces, recuerdo que ese señor que yo le digo que era padrastro de mi papá, era el que se había juntado con mi abuela, que por cierto con él solo tuvo un hijo, que ahora es un hombre ya mayor, pero que vive todavía, gracias a Dios. Él fue como mi segundo papá. Entonces yo recuerdo que mi abuelo mi abuelo postizo, ¿verdad? Ajá. Yo lo reconocía como abuelo porque Vivió, él creció. vivía ahí y era tan amoroso, ¿no? Me quería tanto a mí y a mi hermano. Entonces él hacía el trabajo de capar tuncos. Él era capador de tuncos. Cuando había un barraco, un tunco ya grande, ¿verdad? Ajá. Que la gente lo llegaba a buscar y le decía, don Chepe, le decían, porque se llamaba José. Don Chepe, ¿cree que puede ir a caparme el tunco? Sí, decía él, agarraba su matatita donde tenía todo. Entonces, Ahí fue donde yo me acuerdo y sé lo que la gente que capa tuncos ocupa. Él tenía una botella de gas, Ajá. una bolsa de cal, una gilet, unas cosas como gilet, pero eran así Más gruesas. como con un agarraderito plástico, pero todas nuevas, porque él aquí iba ocupando, la desechaba. Ah, la Entonces, botaba. tenía gas, cal y esa gilet, y tenía también hilo y aguja para coser. Entonces, él eso siempre lo mantenía en su matata, y cuando le decían, va a ir a capar mi tunco, él solo agarraba su matatita. Pero la cosa era que yo siempre me iba con él. Entonces, él siempre me llevaba, me acuerdo que yo me montaba acá, ¿verdad? En la nuca de él. Me agarraba, como yo era delgadita, me agarraba el club, me montaba aquí. Yo era una emoción cuando mi abuelo iba a capar tuncos, porque yo sabía
decía que él me llevaba y me llevaba a Cucuche. Ay. Y esa era mi emoción porque hasta allá arriba yo mirando todo y él caminando, el viejito. En ese tiempo tenía como 65, 70 años, ya estaba mayor. Y bueno, me llevaba y llegábamos al lugar de los hechos, amarraban el tunco y ya se lo agarraban entre todos, lo amarraban y él decía, le agarraba los testículos, se los apretaba, se los dejaba así con la piel bien estiradita y Flun agarraba una gila y así, y lo apretaba y Flun salían las dos chibolitas, los pollitos, pues, Ajá. y ya le quedaba la bolsita al animal, sola, Plástico. sola, ajá, sola. Venía él, lo que hacía, agarraba la cal y le echaba cal adentro del saquito ese, de la bolsita que quedaba sola, y ya le echaba gas, decía él que era para que secara rápido y no se le infestara, y cosía, y Ya. así. Eso es lo que mi abuelo hacía y es lo que yo recuerdo que hacía, pero a raíz de esa experiencia que yo vivía con mi abuelo, que era de andar en esa situación, mi hermano tenía, como les digo, él tenía 2 añitos. 2 años, entonces mi abuela, a mi mamá o sea, mi mamá como que cuando bañó a mi hermano, ella lo bañó y lo fue a poner a la cama. Entonces, mi hermano estaba dormido, pero estaba sin ropa, solo con una manta donde lo baña. Tapando. Entonces yo vine, dice mi mamá, dice que mi abuela me encontró, yo me monté a la cama de mi hermano y le había agarrado los testículos Ajá. a mi hermano, yo tenía 5 años. Le había agarrado los testículos a mi hermano y llevaba una gilet de la que mi abuelo usaba. Dios guarde. Y dice mi mamá que yo le tenía los testículos a mi hermano así agarraditos y apretaditos para pasarle La guila. para pasarle la guila. Entonces mi abuela me encontró en esa situación y dice mi mamá que mi abuela cuenta que de un solo sopapo me aventó de la cama. Porque ella dijo, Niña, bájate de la cama. esta lo mató, quizás dijo mi abuela, o ya le hizo saber qué. Y no, pero gracias a Dios mi abuela llegó a tiempo. No le Y abrió. no hice nada con mi hermano, lo hubiese matado. O sea, lo hubiese mandado al otro mundo, pues. Él tenía apenas 2 2 añitos. años. Una hemorragia. Ajá, entonces, gracias a Dios no debo eso, pues. Mi abuela viera que yo cuando me acuerdo y mi mamá a veces me cuenta, me vuelve a recordar, le digo, ay mamá, no me acuerde de eso porque yo me pongo mal. Pues sí, va. Siento que se hubiese sido fatal pues para él, ¿verdad? Y pues yo, Hola, hola, hola. Ya llegó nuestra Bien, hora de señora, aquí anda el shopping señor hasta de la la puerta de moto. tu casa. Y con deliciosas alitas de pollo, medallones de pollo y de pescado. señores, estamos Deditos aquí, de ¿verdad? pescado. Así es la vida, ¿verdad? En las grandes alturas, ¿verdad? bueno, Pasa de estamos todo. aquí Ajá. porque había mucho ruido. Entonces, va siguiendo con la cuestión ya. Entonces, me pasó eso con mi hermano, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero no le terminé de decir también que mi abuelo también inyectaba animales, caballos. Él inyectaba caballos, tumbos, perros, lo que fuera. Entonces resulta que con mi prima que yo tengo, que somos de la misma edad, teníamos la misma edad las dos. Ajá. Entonces como mi abuelo dejaba quizá por ahí mal puestas las agujas ya usadas, Ajá. entonces nosotras jugábamos Sí. a llenar las agujas y pinchar naranja, cosas así. Pero en un buen día yo lo que hice fue que acosté a mi hermana, a mi prima en una tabla y le bajé el calzoncito y la iba a inyectar. Más bien que le metí la aguja, dice mi abuela, que me halló con la aguja metida en la nalga de mi prima y a punto de dejarle ir el poco de agua. Y eso es malo. La hubiese matado. O sea, no sé qué hubiese pasado, yo creo que hubiese sido fatal. Entonces eso también yo lo hice porque yo miraba. Entonces de esos momentos mi abuela le dijo a mi abuelo, le prohíbo que lleve a esa niña, le dijo, donde usted va, le dijo, y no deje las cosas cerquitas porque ya vio cómo es de traviesa, agarra las cosas y va a hacer una desgracia aquí. Entonces, eso fue lo que me pasó. Por cierto, mi abuelo murió hace como 5 años, murió casi de 90 y tantos años. Era un hombre, a mi abuelo propio, mi abuelo yo no lo conocí, pero él fue como más que mi abuelo, como mi papá. Y fue un señor tan buena gente, o sea, un señor que me quería tanto que yo cuando lo recuerdo a veces lloro porque él era un hombre tan buena gente y que nos quería sin ser mi sangre, porque él era nada más padrastro de mi papá. Entonces, pero ese fue algo que marcó mi vida porque yo recuerdo eso como que si hubiese sido ayer. Entonces recuerdo a ese señor igual, como que si hubiese partido ayer. Incluso cuando vivíamos acá me vino a visitar varias veces y yo estuve con él acá
compartimos mucho y bueno, pero lastimosamente él se enfermó y murió. Pero eso como parte de mi niñez que yo recuerdo con mucho cariño porque fue algo bonito. Yo siento que fue algo bonito que me Sí. pasó. Vaya. Luego Ay, murió mi abuelo, perdón, nos pasó eso, ¿verdad? Yo crecí, mi abuela murió cuando yo tenía 8 años, mi abuela paterna, la mamá de mi papá. pero no con la que vivía. Sí, con ella, porque mi papá, resulta que mi papá, pues, yo tenía 5 años y mi hermano no había nacido, mi hermano no había nacido, estaba en la panza de mi mamá, cuando mi papá, en aquel tiempo que reclutaban a la gente para que fueran a servir, Ajá, fueran la al servicio militar, entonces a él lo reclutaron y se fue. Resulta que estando allá, pues, no llegaba mucho a la casa, pasaban meses y él no llegaba, entonces, para no hacerles tan largo el cuento, que él no se enteró ni cuando mi hermano nació. Yo fui creciendo, llegaba que a veces una vez al año, porque cuando a veces le daban salida, se iba para otro lado y no llegaba a vernos, ¿verdad? Ni a su mamá que estaba muy enferma, ni a nosotros, ni a mi mamá. Entonces, es algo que yo recuerdo porque mi abuela siempre, mi mamá le decía que ella se iba a ir, ¿verdad? Porque como ya ellos ya no estaban juntos, mi mamá ya no estaba con él porque mi papá, pues, Dios en gloria lo tenga, quizás no fue el hombre perfecto en el aspecto del hogar, ¿verdad? No fue el padre ideal, no fue el esposo ideal, no fue el hijo ideal. Y mi abuela murió y él pues apenas logró llegar al entierro porque él pues, no se enteró de la vela. Entonces, lo que le quiero decir es que mi abuela le había hecho prometer a mi mamá que hasta que ella muriera, nosotros no fuéramos del lado de ella, porque ella le decía que si ella nos llevaba a nosotros antes que ella muriera, ella se iba a morir de la tristeza. De no tener Porque ella nos tenía mucho cariño, nos amaba demasiado. Ella nos cuidaba cuando mi mamá se iba a trabajar al campo, porque mi mamá trabajó mucho en la finca de acarrear pilones. Los pilones son las matitas pequeñas que las llevan y ya para ponerlas en su surco donde va a quedar el propio árbol, ¿verdad? El pilón de café, el pilón aquí en nuestro cantón le llamaban pilonear, también abonar, cuando ya la planta estaba sembrada es la abonar, también a cortar café, en fin, todo el trabajo del campo mi mamá lo hacía. Y cuando mi mamá estaba en esa, mi abuela nos cuidaba. A mí, que yo ya tenía en ese tiempo como 7 años, mi hermano tenía 5 años, los dos estábamos todavía pequeños. Pero yo esa etapa de mi vida la recuerdo muy bien, pero muy bien, y la recuerdo con mucho cariño porque yo a pesar que no tuve a mi papá, la viví de una manera bonita. Luego mi abuela murió y nos tuvimos que ir, no porque nos estuvieran corriendo de la casa de mi abuela, sino que mi mamá dijo, no, dijo, yo ya no quiero estar acá, su abuela ya no está, su papá no está. Mi abuelo, el que le comento, él se acompañó con otra señora. En ese lapso de esos años, él se fue con otra señora más, una mujer más joven, y dejó a mi abuela. Ajá. Entonces ya solo nos quedamos mi abuela, mi mamá y mi hermano y yo. Entonces mi abuelo se fue, mi abuela le echó tierra porque dijo que no quería saber más de él. Él nos visitaba de vez en cuando mi abuela no estaba porque mi abuela ya no lo dejaba llegar a la casa. Pero en fin, pues yo había vivido momentos bonitos con ellos y pues yo pues era tan pequeña, no entendía cómo todo, estaba. Ajá. todo lo que pasó. Sí, entonces, bueno, mi abuela murió, nosotros nos tuvimos que ir y pues ahí fue donde mi mamá se acompañó de nuevo con el papá de mis otros hermanos, porque yo tengo 5 hermanos más, pero ya son mis medios hermanos, aunque yo los quiero como que fueran, así como quiero a mi hermano, a Caleb, porque él es mi hermano de papá y mamá, así los quiero a ellos, ¿verdad? Entonces es como que ahí como que cambió nuestra vida, más que todo mi vida, porque yo soy la primera, como les dije. Entonces empezó aquello de que mi mamá siempre ha sido una mujer muy trabajadora, hasta hoy día ella sigue trabajando, aunque ya pues no tiene mucha gente a su cargo, ya no tiene hijos a cargo porque ya todos son adultos, pero ella sigue trabajando porque así se acostumbró, así se crió. Ya no se hallaría. Ya no se halla. Ella no se halla estar sentada o que vaya a amanecer a las 6 de la mañana durmiendo. Ella a las 5 ahí anda viendo que lo de la panadería esté bien. Y así ha sido toda la vida. Entonces, fue que yo empecé, bueno, ella obviamente se acompañó y empezó a tener su familia con la persona, ¿verdad? Con quien ella se acompañó, por cierto, un hombre también que nos quiso mucho, nos respetó hasta lo último.
veló por nosotros para que no nos faltara nada. Incluso cuando mi mamá nos quería dar unas cuantas nalgadas. él nos defendía. Yo corría por los pantalones de él y me refugiaba en las canillas de él así por detrás. Y él ya, cuando mi mamá lo miraba, ahí se detenía y le decía, él no les pegue, le decía, ellos están pequeños, ellos no entienden. Y a veces por alguna travesura, ¿verdad? Los que me están viendo y crecieron en ese ambiente saben que las mamás de antes eran estrictas y no le dejaban pasar muchas a uno. Una hacía que te volteaban a ver y a uno no hacía caso. Y ya. Otra cosa que se me escapó de contarles, cuando mi abuela aún vivía, mi abuela tenía en la casa una romana. Yo creo que ustedes saben que es una romana, es un instrumento metálico de hierro sólido con que pesan el café. Es una varilla, la cuelgan en un gancho y ponen el saco en la varilla de hierro y le cuelgan un pilón para medir si es una arroba, 2 arrobas, un quintal. Entonces, mi abuela en todo el cantón solo tenía ella una romana, así se llama, la romana. Y todos los que llegaban a las finquitas pequeñas, llegaban a prestarle la romana para pesar los poquitos de café. Entonces, ella se había aburrido quizás de prestarla porque se la habían pandeado, mucha carga quizás le ponía. Entonces, un buen día, como yo miraba que se la llegaban a dejar, ella la guardaba en el mismo puesto. La volvía a prestar, se la llegaban a dejar y la guardaba en el mismo puesto. Entonces, ese día llega un señor y le dice, mi abuela se llamaba Blanca. Niña Blanca, le dice, ¿cree que me hace el favor de prestarme la romana? Y mi abuela estaba ahí, ¿verdad? Y le dice, fíjese, don Pedrito, le dice que hoy no la tengo aquí, le dijo. No me la imagino que hizo. No me la he traído, le dijo, pique a saber cuándo me la van a traer, no la tengo. Abuela, le dije yo, si yo sé dónde está la romana. Y ella se me quedó viendo y me dijo, ¿ya la trajeron, pues, hija? Sí, abuela, ya está donde usted la guarda, vaya a traerla, me dijo ella. Y voy yo y ahí venía la bichita metiche con la romana en la mano. Ay, mire, le dijo, no me había dado cuenta que aquí la trajeron. Va, está bien, llévese. Pero mi abuela nunca nos castigaba, jamás, solo esa vez. Pero ella no me pegó, no, que vino, fue a tender un poquito de maicillo en el suelo y me hizo que yo me hincara y me puso... Recuerdo que me puso, no sé si era una tabla o no sé, pero algo pesadito aquí. Y me dijo, se va a estar ahí, me dijo, por 5 minutos. Hasta fue muy poquito, ¿va? Porque él me quería tanto que no me quiso castigar mucho. Me dijo que la próxima vez, me dijo que yo esté hablando con una persona adulta y usted se meta, me dijo, yo la voy a castigar, pero con un cincho. Y por favor no vuelva a andar metiendo en pláticas ajenas. A mí me quedó de experiencia y jamás en la vida, cuando yo miraba que llegaba gente adulta a la casa, yo mejor me iba porque sabía que la lengua me picaba por estar metiendo mi paleta. Entonces no, ya no lo volví a hacer y le contó a mi mamá y le dijo, está bien que la haya castigado, le dijo que no tenía que, o sea, los niños no debíamos meternos en la plática de los adultos. Y eso es así, pues en todo momento tiene que uno enseñarle a sus hijos que cuando de adultos son de adultos. Pero yo aprendí eso con mi abuela porque esa fue la imprudencia que yo cometí. Pero bueno, son cosas que a uno le quedan como de experiencia, pero también de cosa bonita, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, volviendo al tema de cuando ya mi mamá se había acompañado, por ser yo la primera hija, mi mamá, ella trabajaba mucho, ya no piloneando ni abonando, pero sí, ella tenía una panadería. Cuando se acompañó con ese señor, hicieron una panadería, él fue a aprender a hacer pan y llevó el oficio a la casa, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer pan. Mi mamá en aquellos tiempos, la situación de la finca, el corte de café, era bastante bueno. Llegaba un montón de gente y toda la quincena que yo hervía de gente y venta y venta. Entonces mi mamá lo que hacía era que llevaba fresco, pan, sorbete a vender. Pero yo ya a esa edad ya tenía como 10 años, y yo venía del cantón a pie, cuando aquellas calles eran malísimas, que solo hasta los animales se quedaban trabados porque se hacía un fango cuando era invierno. Entonces yo venía del cantón en una hielera, yo llevaba sorbete y hielo, bien me acuerdo. Había un señor que lo vendía en el pueblo. Y eso era de todos los días. Yo le iba a mi mamá a la venta a la casa y ella se iba de la casa a la finca. Y en eso pasamos muchos años. Gracias a Dios nunca nos faltó nada. Yo nunca pasé hambre, nunca pasé que no tuviera zapatos para ir a la escuela, que no tuviera para el uniforme, que no tuviera dinero para... Mi mamá
mamá para darnos para llevar a la escuela o que yo me fuera sin comida, porque no. Gracias a Dios nunca en mi casa faltó la comida, nunca faltó nada, nada lo necesario. Lujos no teníamos, pero sí una cama donde dormir, un techo de comida, vestuario. Y así, éramos muy afortunados porque vivíamos con mi mamá, que nos quería mucho, con nuestros primos alrededor, todo era familia, jugábamos, recuerdo que subíamos unos palos de mango, hacíamos casas en los palos de mango, nos mecíamos y aquí para allá. Eso fue en el cantón. Ya cuando yo tenía como 11 años, tuvimos que salir al pueblo, Jujutla. Mi mamá ya vio otros horizontes, ¿verdad? Ella sabía que tenía que como darle un giro a la vida. Ya tenía más hijos, tenía 2 hermanos más, ya éramos 4 hijos, más 2 ellos 6. Entonces vinieron al pueblo, compraron el terrenito donde ahora mi mamá vive. Y bueno, ahí fue donde empezó siempre mi mamá con la panadería. Y bueno, se siguió trabajando, yo le seguí ayudando, yo seguí ayudándole a criar a mis hermanos, yo los cuidaba, yo hacía todo mientras mi mamá siempre trabajaba. Tocó el cargo de mamá. Ajá, me tocó el cargo de mamá, claro, siempre y cuando sin cargarme mucho a la mano, porque mamá siempre fue bien considerada. Y bueno, yo no sé, a veces mis hermanos dicen que quizás porque por ser yo la primera hija, mi mamá me quiere más, pero yo creo que no es así. Ella los quiere a todos por igual, aunque ella conmigo es muy especial y yo a ella le tengo un cariño muy especial porque siento que como que fui el apoyo de ella se vio como apoyo en mí, ¿verdad? Porque yo no me rajaba que si me tocaba ir a lavar ropa al río, yo me iba, porque si mi mamá estaba ocupada, obviamente no se iba a ir a meter al río y a lavar, y yo iba a estar ahí jugando. Si había que tortear, yo torteaba, hacer comida, jugar con mis hermanos. No, o sea, mi mamá conmigo tenía un gran apoyo y yo pues con ella, hasta hoy día, yo con ella tengo mucha confianza y ese cariño pues que yo quisiera que es una de las cosas que la mamá es algo que uno no quisiera que le faltara nunca, porque es una cosa tan bonita. Lastimosamente mi papá bueno, apareció hasta que yo tenía 13 años, desde que mi abuela murió, se fue, y apareció hasta que yo tenía 13 años. Ya lo había mencionado que él un buen día me encontró y dijo que era mi papá y yo lo dudaba, ¿verdad? Hasta que mi mamá me dijo, sí, él es su papá. De ahí vinimos teniendo una relación ya más bonita, pero lastimosamente mi papá murió. Y pues ahí, hasta hoy, pues que ya soy adulta. De mi infancia, pues hay muchos recuerdos también, pero así como casi relacionado, ¿verdad? Que yo siempre jugué, yo siempre tuve, sí tuve mis muñecas, pero no muchas muñecas, para como decir que hay niños que ni les caben las muñecas en las cajas, no. Yo tuve muy pocas muñecas, quizá como 2 o 3. Recuerdo que mi primera muñeca fue una que si usted la paraba, abría los ojitos, así pestañudita con ojitos azules, y si la acostábamos, cerraba los ojos. Ajá. Y también como lloraba. No, hombre, eso fue una alegría total cuando me regalaron esa muñeca. Y así, tengo recuerdos bonitos de mi infancia. Nunca sufrí maltrato por parte de nadie, nunca sufrí abuso de ningún tipo. Sí trabajé, porque trabajé. No así como, no sé, como andar en la calle o cosas así, como no. que le explotaran. No, así. trabajé junto a mi mamá, o sea, para ayudarle, para que todos saliéramos adelante. Y gracias a eso, ahora pues siento que soy una mujer que no me rajo a nada y que si me toca ponerme un guacal en la cabeza, yo me lo pongo y yo voy a vender lo que sea con tal de tener la comida en mis manos, yo lo hago. Entonces eso me sirvió a fortalecer mi carácter quizás y el deseo de superarse. Mi mamá siempre me dijo, hijas, todo lo que desee y quiera tener, obtener, lo va a lograr, pero trabajando, pues, luchando por lo que quiere y así. Así es que eso fue. Sí, eso fue. Quizás no he abarcado tanto porque estamos aquí todo el día hablando, pero bueno, esa es parte de mi infancia, es lo que yo recuerdo, lo bonito que yo recuerdo. Si pasaron cosas malas, a lo mejor no las recuerdo o no tenía el conocimiento, no lo sé. Pero bueno, así es. Así es, señora. Si tiene alguna, bueno,
pregunta Jenny algo que preguntarme que no haya dicho. Pues no, porque ella mencionó que dice que no sufrió ningún abuso, ningún maltrato así, y entonces como que pues, ¿Sabe lo último que voy a contar que sí recuerdo? Como le digo, las calles eran muy malas, ¿verdad? Para salir, porque se hacía mucho fango y la calle no era para andar ni nada. No había luz eléctrica, no había agua potable. Fuimos al pozo a traer agua. Yo recuerdo que como yo estaba pequeñita, subía en una gran piedra el cántaro y metía la cabeza y me lo subía. ajá, Y agarraba camino. Y muchas veces me caí y y quebraba los cántaros, 2 pedazos, porque rodaban por todo aquello llenos de agua y se hacían 2 tapas. Seguido quebraba guacales de trastes también. ay, Botaba los guacales llenos de ropa mojada y se quebraban los guacales, se ensuciaba la ropa. Pero mi mamá nunca me pegó por eso. Ella entendía que yo era una niña pequeña y porque quizás hasta mucho hacía, ¿verdad? Como Sí. andarme echando ese cargo. Entonces, bueno, las mamás de antes, yo a mi hija ahora pues no, yo no la pongo a hacer nada de eso. Sí le enseño, pero antes era como el pensamiento diferente, ¿verdad? sí, Y se respeta y se entiende, pues en cada tiempo había las maneras de corregir o de educar. de educar, de instruir a la gente. Y también recuerdo que mi padrastro, como le digo, que estaba en la calle muy mala, las llenas esas que uno compraba normalmente, no eran ni testigos, ponía el pie yo y me lo levantaba y quedaba la chaqueta. Entonces, eso que no se Niño. cae. Entonces mi padrastro hacía me hacía chanas. Esto de aquí, él agarraba el caite de llanta. Cállame esto, por favor. Este muchachito. Entonces él me hacía esto de la chancleta, era agarraba el caite de la llanta y lo formaba y me hacía la planta. De los manguillos de las mochilas hacía esto. ¿Ves? Como arboladito Ajá, para sostener y el lo pie. hacía bien cocido y esas eran las únicas jeans que a mí no se me calentaban. Así es que tuve una buena infancia, siento yo, un poquito cargadita de trabajo quizás, pero no fue nada malo para mí, no fue algo que me marcara de manera negativa, sino que de manera positiva. Me ayudó a ser la mujer que es ahora. Me ayudó a no rajarme, a no ser ahí toda niñona y cosas así. Todas mis guías, así como me dicen, va que no, yo no hago eso. Ajá. Me enseñó todo el oficio de la casa también, porque yo puedo hacer todo lo de la casa y lo que no sé en el momento lo aprendo rápido. Eso es lo bueno. No me han tirado un plato de comida porque no sirve y el día que lo haga se trae el plato. Así es que gracias a Dios mi mamá me instruyó así de esa manera y pues por eso no soy así de me raje. Porque ese ha sido pues lo que les he podido Parte, va. contar y lo que yo recuerdo, ¿verdad? Sí. Y es parte, porque no uno quisiera contar más cosas, más tonterías que hizo, pero Ajá. el tiempo tampoco nos Sí, da. no, sería- Tal vez en un en vivo. Ajá. Así es. Todos los juegos que uno hacía, ¿verdad? Ajá, o sea. Cosas buenas. Bueno, pues mi gente bella, esto fue un poco sobre la infancia de la niña Mayra. Pues espero que ahí comenten, ¿verdad? Si ustedes también pasaron por cosas similares que pasó ella. Y pues nos vemos en otro video, señores. El próximo sería la de Jenny. Así es. Que nos vemos. Adiós. Bendiciones, cuídense. Mi gente bella, Besos, voy a colgar abrazos porque para hoy no todos. tenemos camarógrafo, señores y señoras. Ahí está. Pretty woman walking down the street.